es el tema? Hay mejoras, en verdad, gracias nuevamente por la invitación. Cambiar un sistema educativo, Chema, es un desafío de mucho tiempo, pero tú vas a poder cambiarlo, yo creo, en la medida en que estés enfocado. Los sistemas que han dado resultados, que no solo cambiaron al sistema, sino que cambiaron también al país entero. Siempre tengo un caso referente que es Singapur. Lee Kuan Yew asume en el año 1951, el primer ministro, ya ha estado 45 años de primer ministro, y del año 51 Singapur a lo que es ahora es una transformación radical, pero es gracias a ¿qué? A que alguien se enfoca y alguien mantiene políticas de Estado que hace que no solo en educación, sino en todos los temas, es un país que ha dado saltos gigantescos. Tenía Producto Bruto Interno menor que el Perú y ahora es un país súper avanzado. Primer mundo total. Es un planeta distinto. Una isla sin recursos naturales. Así es, pero ¿por qué? Con recursos artificiales del cerebro. Y es un enfoque en política. Al final, lo que hizo Lee Kuan Yew cuando agrupó el Partido Comunista, que inicialmente lideró, luego el partido el que ya él formaba, él empujó justamente una línea permanente que hizo que cosas no cambien, como no es el caso de nuestro país y de muchos países, en el cual cada día se cambia de iniciativas. ¿Por qué pensamos que podemos comenzar de cero en la educación siempre? Tengo una reforma extraordinaria y tenemos 500 reformas extraordinarias todas. Educativas, todas extraordinarias, súper lógicas, que las explican una serie de peritos de todo calibre, etcétera, etcétera, y que duran 6 meses o menos. Porque quizás la sociedad civil tiene que empezar a asumir responsabilidades. La educación es tarea de todos. ¿Y qué digo asumir responsabilidades? Que todos digamos, esto se va a mantener. Si estamos apostando, ¿qué queremos en educación para este país? ¿Qué aprendizaje soñamos? Todos, no puede ser todos. Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, alguna vez tú tengas, no sé si recuerdes, un aprendizaje que digas, ya, esto sí tenía claro que todo peruano no negociablemente va a tener. ¿Qué te acuerdas? ¿Algún ministro o algún presidente que haya dicho, estos 5 años yo solo quiero que sepan leer y escribir, o yo solo quiero que sean autónomos como personas o ciudadanos? ¿Cuál te acuerdas que sí hubo te quedó? Te voy a decir una cosa. En la época de Paniagua, que fue una época efímera, unos meses fue ministro de Educación Marcial Rubio, que es un compañero del Colegio de la Inmaculada. Claro que sí. Y a él escuché una frase, que le preguntaron cuáles son sus objetivos en materia de educación, y dijo que los estudiantes mejoren sus capacidades de comunicación. Eso era todo. No habló, y eso me impresionó, te digo, porque no habló pues de las grandes reformas, de los grandes cambios, de las grandes cosas, ¿no? De la transformación de la mente y todo eso, bla, 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 bla. Es que es así. Cuando revisamos los grandes países que se han transformado desde cuando asume en el año 97 Tony Blair, que dice, tengo 3 prioridades, educación, 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 y luego Tony Blair dice, renunciaría a mi cargo si es que no logro mejorar. En este caso la apuesta fue de Tony Blair por lectura y matemática de 50, que estaba estancado casi como 50 años en Reino Unido, y lo mejoró 20 puntos porcentuales y puso hasta su cargo, pero con una meta clara. Y a veces lo que nos falta es enfocar, porque vivimos, hay tantas. Te cuento que ahorita, aquí en 2 meses está viendo en educación, tenemos la Olimpiada Nacional de Matemática, que moviliza a las UGELs, a los colegios. Tenemos el concurso José María Arguedas, que es bonito. Tenemos la Feria Nacional de Ciencias. Tenemos los Juegos Deportivos Nacionales. Todo eso es un trabajo que es admirable. Me parece bonito que de fondo, si alguien me lo sustenta, es bonito, pero ¿cuánto desorden genera? ¿Cuánta dispersión genera en las escuelas? Sin contar con los días feriados, los días de santos que tienen las escuelas, que hay que celebrar, que hay clases, pero están celebrando algo. Entonces sí creo que urge un enfoque. Cuando las personas vivimos desenfocadas, tenemos una enfermedad que se llama la iniciativitis. Todo es hacer algo nuevo cada día, y los ministerios de educación son esos. ¿Y eso qué genera? Sobrecarga, fragmentación. Y cuando ves un sistema fragmentado y sobrecargado, el que está abajo solo mira qué quiere mi papá, quiere todo y nada al mismo tiempo. Al final, ¿qué voy a hacer? Me frustro y me paralizo, no hago nada. Es decir, el sistema no se mueve. Y lo que queremos es mover sistemas. Entonces, creo que por ahí pasa la evaluación es parte de algo más grande. Roberto, cuando has hablado de Tony Blair, has puesto una cosa que no nos gusta acá: la evaluación, la productividad, la medida. Es decir, soy ministro de Educación, voy a mejorar 3 puestos en la evaluación de PISA. Si no he mejorado 3 puestos en la evaluación de PISA, soy un fracaso y me votan. Pero esos tipos de cosas no nos gustan. A los políticos no les gusta ese tipo de cosas que se puedan medir con números.
Así es. Pues no tenemos cómo juzgar su comportamiento. Lo que no Pura puedo subjetividad. medir, no lo cambio. Ese es el Estoy problema. toda la razón. Y efectivamente Pura hay que ver subjetividad. cuáles son las mediciones más justas. Hay una anécdota, por ejemplo, que te cuento en el caso de Netflix, cuando el gerente Reed Hastings de Netflix empieza a pensar en indicadores de medición. Así, vamos a ver cómo te voy a medir. Contrató una gerente de marketing muy buena y asume la gerencia, y ella había crecido un número de suscriptores. Entonces dijo, ya sé cómo te voy a medir, voy a inventar un medidor que sea cada, no sé, 20 millones de suscriptores cada mes, no lo sé, porque Netflix es gigantesco. Entonces viene ella y él ya le iba a proponer indicadores de medición para mejorar su desempeño. Y ella le dice, antes le deja hablar a ella, y dice, ¿sabes qué? He pensado que ahora nuestro desafío no es medir suscriptores, sino mantenerlos. Por eso quisiera yo ponerme la meta de cuánto voy a mantener a los nuevos que se suscriben. Entonces él dijo, caramba, yo pensaba ya todo en volverlo más cuadriculado con mis ideas, cuando en verdad si doy autonomía a las personas, ella misma me propuso otro indicador. Entonces sí, de acuerdo con los indicadores, pero creo que cada sistema tiene que ver qué indicador es el que, según su contexto, es el que va a mover. Yo no sé si PISA sea en este momento. Ya, claro, hoy en día PISA ya pasó de moda, ahora Ya estamos pasó de moda midiendo PISA, claro. las habilidades clave, que son comunicación, Claro. creatividad, Claro. colaboración. La gente no sabe colaborar. Los colegios los tienen a los chicos en filas, individual, nadie les enseña. Esto que estás diciendo tú, ¿cómo se mide? Ese es el desafío. Tenemos ya casos, Columbia Británica está ensayando casos interesantes de medición de ese tipo de habilidades. En Singapur también ya no miden con pruebas de papel y lápiz. No. En Singapur lo que te hacen es, el chico, elabórame un proyecto, no sé, de ciencia y ambiente. El chico tiene que redactar y elaborar. No lo puedo hacer censal porque efectivamente sería carísimo poder evaluar, pero hago muestras. Entonces la creatividad e innovación sí se está midiendo. Se La puede colaboración medir. también. Pero efectivamente ya tenemos que dejar de lado las evaluaciones de papel y lápiz que y ya no, o sea, la memoria es útil, pero ya tenemos que medir. Tú mismo te has dado cuenta en el día a día, conflictos en el Congreso, o sea, ¿a qué hora enseñamos a los chicos a colaborar? Que es tan difícil. El juego del recreo, por ejemplo. Yo creo que en el recreo el profesor, más que encerrarse en su oficina, tendrías que estar observando a qué está jugando, por qué está jugando, quién se queda sin jugar, quién está solito y aislado, y el que juega, por qué grita al otro, cómo lo grita, por qué se pelea cuando metió el gol o no peleó el gol. Ahí tienes todo un espacio ideal para entrenar, y después en la clase conversamos. ¿Qué pasó en el recreo? Vamos a analizarlo. Eso es ¿Qué educar. estudios hay sobre el juego? Hay muchísimos. O sea, muchísimos. si hay las neurociencias hoy en día ya te dice La que neurociencia. el juego es lo más importante, que todavía lo respetamos hasta los 5 años, pero aquí podríamos hacer un juego y luego analizar el juego. Es por qué reaccioné así, por qué no gestioné mis emociones. En el juego se nos mira realmente quiénes somos. Si nos gana la rabia, y esa rabia, si no la manejas ahí, ¿qué me predice que la vas a manejar cuando estés con tu esposa y se te vaya la mano? Cuando estés con tus hijos, cuando estés en el trabajo. Entonces, hay tantos vacíos y nos estamos quedando solo en aprende todavía memorísticamente algo que hay que aprender. Yo creo que sí hay que aprender, pero tenemos ahí otros desafíos. Tenemos guerras mundiales, la democracia está en crisis, el racismo va La creciendo. memoria, ¿cuál es el rol actual de la memoria? Para mí la memoria está en juego, porque ya antes yo necesitaba saber un montón de cosas porque no había pues, Google, no había nada. Así es. Es Había, importantísimo. había información oral de las cosas prácticamente. Es importantísimo. Ahora ya no. Y hemos cambiado mucho. Yo no digo que seamos unos desmemoriados, pero una anécdota que me gusta mucho es cuando Sócrates, en este caso Platón, creo que el de que decía, se viene, por medio de Sócrates obviamente, decía, la invención de la escritura es la crisis, la decadencia de la juventud en Grecia. Va a ser la decadencia porque vamos a perder la memoria. Acuérdate que los Aedas podían memorizar la Odisea entera. Entera, claro. ¿Qué significa? Que la memoria, no solo de los Aedas, probablemente alguien común y corriente tenía de memoria la mitad de la Odisea. Es decir, tú y yo, hace mucho tiempo, probablemente podríamos haber memorizado muchas cosas. Efectivamente, la invención del libro trajo una mutilación en la memoria, totalmente de acuerdo, pero lo positivo es que el libro hizo que podamos tener acceso a cosas inimaginables. Entonces, cada época de la historia van apareciendo amenazas a la buena educación de lo que los antiguos piensan. En este caso es inteligencia artificial, ChatGPT, Internet. Efectivamente, hay cosas que quizás van a mutilar, pero hay cosas que están trayéndote que ahora un chico de 6º grado, 5º, 1º y media, en vez de dejarle memorízate tal cosa, los libros de la Tierra es un ensayo, es cura el cáncer. Claro. ¿Por qué no tenemos proyectos? Porque ya un chico de 14 años con inteligencia artificial podría estar simulando medicinas distintas y tener una solución. Entonces ya hasta la educación básica tenemos que repensarla porque el mundo ha cambiado. La inteligencia artificial entró y ya no se va a ir. Entonces por ahí creo que hay mucho que repensar. Ha comenzado hablando de la necesidad de una estabilidad política o de la estabilidad de un proyecto nacional.
lo cual evidentemente hay ejemplos fabulosos. El caso de Singapur, que acabas tú de poner. Corea del Sur también es un caso digno de análisis de tiempo, pero acá en el Perú no tenemos estabilidad, tenemos ultra inestabilidad. Todavía nos estamos preguntando si somos una nación. En el Perú estamos discutiendo si somos o no somos una nación. Entonces, si no sabemos bien si somos una nación, ¿cómo vamos a poder tener políticas de Estado? Estamos negados para eso. ¿Qué hacemos con eso? No hay forma. Creo que la respuesta tenemos que construirla, pero efectivamente lo que pasa con la globalización, creo yo, está pasando es que todos tenemos los mismos problemas. El problema del fraccionamiento que puede pasar en el Perú está pasando en Alemania, está pasando ahorita en Italia. O sea, está habiendo un tema muy serio en el planeta entero. O sea, hay tendencias globales de que la democracia ha entrado a serios problemas de crisis. Por lo tanto, si nosotros logramos ponernos de acuerdo, vamos a poder también ayudar a más países a poder encontrar soluciones. Yo creo que ahí, en esencia, es aprender a ponerse de acuerdo en una o dos cosas. Te acabo de venir de un taller que estaba con UGEL Perú, uno de los proyectos que tenemos, que es en Cusco, en Sullana y en la selva, y también aquí en Lima, con comunidades de aprendizaje. El taller del UGEL logramos que el UGEL Paruro, que es un UGEL que queda como 3 horas de Cusco, declarara su propósito. La UGEL solo va a buscar una cosa muy simple, dijimos. Concluimos al final que lo que comenté, que mucha barca poco aprieta, y es que todos los niños lean y escriban con sentido, ya está. ¿Con qué objetivos vamos a cumplirlo? ¿Y qué estrategias? ¿Y qué vas a dejar de hacer? Nosotros aplicamos la estrategia de las 3R. Las 3R es que les decimos cuando entrenamos a gobiernos, entrenamos a UGELes, le decimos, ya tienes claro esto, ahora, ¿qué haces todo el día? ¿En qué se va tu día? Y le vamos a aplicar las 3R. Si puedes, si no estás sumando lo que queremos, que es un chico lea y escriba con sentido, elimínala. La primera es remover, la segunda es reformúlala y la tercera es redúcela. Y ese es un ejercicio que no es fácil, porque implica, como te comenté, probablemente los Juegos Nacionales Deportivos, probablemente José María Arguedas nació con una buena intención, pero a veces en algunos lugares no termina siendo lo que se esperaría, que es que el chico produzca cuentos de alto nivel, más bien es un cumplimiento, entonces en algún UG deberíamos darle permiso. Está chocando con este concepto, al final nunca he sabido qué significaba la educación integral. ¿Qué cosa es integral? No sé. Cuando yo compro un pan integral, sí más o menos sé lo que... Porque hay una en la bolsa que dice integral significa que no sé qué, trigo, no sé qué. Pero lo otro, entonces, queremos que el niño sepa de todo, aprenda de todo, sea artista, sea cocinero, sea no sé qué, sea buen político, sea buen... no sé, el concepto de educación integral se ha prestado también a mucha confusión. Sí, integral significaría como el pan integral que tiene la vitamina A la ABCD, entonces... Pero sin embargo, uno idealmente quisiera que haya, así como hay un pan integral, que haya también eso, que el pan integral está en crisis hoy en día, porque también sabemos que el pan en sí, todos nos dicen que no está tan bueno. Entonces, pero la metáfora lo que quiere decir es que algo me dé todo lo que yo esperaría. Lamentablemente en la vida real, cuando tú también has educado a tus hijos, has tenido que priorizar. Tú no les has dado a tus hijos los 20 valores, vale, tú les has dado un valor. Probablemente, no sé si fue la veracidad o la fidelidad, pero no es que tus hijos dejaron de ser veraces o de ser responsables si tú acentuaste como familia un valor. Claro. Cada familia le da un valor a su hijo, los demás valores también los va aprendiendo. Pero lo que quiero decir es que cuando yo apuesto por algo en la formación de alguien, sí tengo que aprender a renunciar. Y no es que el otro no lo vaya a dar, sino es que va a ocurrir que se va a crecer. Los valores son como el cuerpo humano. Si crece el pie, crece todo el cuerpo. Entonces, va a crecer todo el cuerpo. Tu hijo también va a ser responsable, va a ser luchador, pero tú acentuaste la honestidad. Claro. Ese fue tu acento. Entonces, eso es integral. Que yo acentúo, yo apuesto por algo, pero no implica que lo demás desaparece. No, lo demás se va a ir dando. Entonces, eso nos falta en educación, apostar por una cosita. Cuando tú llegas a un lugar determinado y tienes que hacer un diagnóstico de cómo está la educación en ese lugar, ¿en qué te fijas primero? Cuando sales del avión o cuando sales del carro, cuando sales de lo que sea, ¿qué es lo primero que ves? Qué buena pregunta. Yo creo que el trato. El trato de las personas. Así es. Eso me parece un buen signo de una sociedad y de a quién estamos educando. Y hay una palabra que un compañero dijo es, las personas se comportan como las tratan. Entonces, volviendo al tema de los docentes y cómo los tratamos es, muchas veces el docente ha tenido comportamientos sobre cómo los niveles superiores los hemos ido tratando. Y la medida que introduzcamos tratos de respeto, a la altura de la dignidad de cada persona,
va a empezar a ocurrir también, él va a contagiar ese trato a quien atiende, que es al estudiante y al niño. El niño es tratado por el docente como también lo tratábamos a él, a veces despersonalizadamente, a veces un número más. Entonces ahí yo creo que la revolución pendiente no es de estructuras, es de tratos. El trato está en crisis, te lo digo por lo siguiente. Yo tomo un ascensor aquí en el primer piso y subo acá, que es el 10º piso. En el trayecto entra y sale gente. En mi época, que alguien no te salude entrando en un ascensor me parecía una aberración brutal. Hoy día no, nadie saluda. Sí, sí. Muchos no saludan, Sí. quiero decir. Te invito, o sea, ahora también eso me llamó la atención ahorita que estuve en Cusco, en Paruro, en las ciudades, todos te cruzabas y te decían buenos Sí, días. te dicen buenos días. Entonces me sorprendió, en Lima yo le digo a alguien buenos días y se asusta, No, o sea, qué me va a cosa robar. ¿Qué quiere este de decir, pues? Entonces, efectivamente hay detalles. Y cuando fui a un centro rural de formación en alternancia, que en el Perú tenemos 70 escuelas, 78 escuelas con este modelo, que te invito a que vayas, Sí, te vas a sorprender. Porque ahí está pasando el Perú que soñamos. Se respetan, se cuidan, son solidarios, son responsables, todos nos quedamos a dormir ese día en el centro rural, los niños a las 5 de la mañana limpiando, trapeando. ¿Son centros rurales? Son centros que quedan en un tipo de modalidad que es 15 días duermes en el lugar y 15 días estás en tu casa. Y es maravilloso lo que está ocurriendo en estos centros. Alternancia se llama. Sí, centros rurales. Es un modelo francés que tomaron una adaptación de Francia ya del año 2002 y el gobierno lo asumió en el año 2014-15 y el gobierno lo asume este modelo como parte de un tipo de secundaria en este país. ¿Y cómo? Tienes que ir. Claro, no los conozco, sinceramente, no los conozco. ¿Cómo se hace para convencer a la gente de eso? A los muchachos de eso, a los maestros de eso. De que el trato tiene que ser la salida. Creo que parte de cómo te trato yo a ti en este momento. El cambio se da uno a uno, no se da con una normativa masiva. Yo puedo hacer una norma ahorita que diga todos quiéranse y todos sean todos Superman. Hermanos. En el papel puede decir todo, pero todo va a cambiar cuando yo empiezo con mi primer contacto, con el segundo contacto. Tenemos una metodología que se llama tutoría entre pares, que hemos empezado una linda revolución. Un día espero que puedas ir a verla, al sur de Lima hace unos mesecitos. ¿En dónde? Y lo que tratamos, en la esencia de la mirada, queremos transformar toda la OGEL 1, que son los 10 distritos de todo Lima Sur, desde San Bartolo hasta Villa María y Villa Salvador. Y la revolución es simple, es el chico lo siento frente a mí y le digo, ¿qué te interesa aprender? ¿Cuántas veces les preguntamos eso? Les digo a los compañeros docentes, a veces nos olvidamos de ese detalle. Segundo, yo voy a estar para ti en el tema que tú has decidido aprender. Si es álgebra, matemática, yo no te voy a presionar. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Cómo se empieza el trato? Es con uno mismo. Y se empieza con la mirada. Siento que hay una crisis, la mayoría estamos conversando con alguien, y me ha pasado alguna vez, y ya no lo hago, mirar el celular. Estoy con mi hijo y un momento no le estaba mirando a los ojos. Quédate ahí por un instante. Con tu venia hago una pausa y volvemos a hablar sobre este tema. Perfecto. ¿Qué está pasando? Y el humano no está hecho para eso. El humano está hecho para el contacto. Es más, no sé si te ha pasado cuando tú estás atendiendo a alguien, no solo tú le das, tú escuchas también, tú das oxitocina y tú recibes oxitocina. No solo es en el abrazo, también una mirada de acogida te va dando un tipo de energía. Entonces, la pedagogía pendiente, la revolución educativa pendiente, es la revolución del trato. La revolución donde yo te atiendo y empieza no solo en la escuela, empieza en casa. En casa uno tiene que entrenarse, y pregunto a los compañeros, a los televidentes, es cuántas veces me he distraído, ¿cuántas veces puedo dar a mi hijo? 10 minutos. No pido más. Alguien que se supone que muchas veces decimos, yo doy la vida por él, yo doy todo, ya. Le has dado 10 minutos de tu escucha, mirada a mirada, dejando el celular a un lado, y muchos vamos lamentablemente a decir, la verdad no, porque estoy ocupado. Dando la vida por él, teóricamente. Entonces, esta es la revolución. Para que no le falte nada, etcétera, etcétera. Para que viva mejor que yo. Entonces el ejercicio es 10 minutitos. Me estoy sacrificando. Así es. Para la persona que te importa, la persona que dices que te importa, deja a un lado el teléfono y míralo. Y que las pedagogías que van a venir en el futuro pasan por ese lado. Porque yo te puedo estar hablando ahorita de matemática, de química, te estoy atendiendo y te estoy dando un tema nuevo en una materia, pero uno a uno. Entonces la revolución es el uno a uno también. Por eso la metodología que trabajamos ahora, que estamos empezando, la tutoría entre pares, que en México ya se ha logrado expandir a 30.000. ¿Tutoría? Tutoría entre pares. ¿Qué significa eso? Significa que hacemos un empalme entre el que domina una habilidad. Si yo domino lo que yo domine bien, lo doy en amistad a alguien que quiere aprenderla. Okay. Generalmente el sistema está hecho al revés. Te enseño lo que tú no quieres. Y ya probó la neurociencia y la vida entera que solo aprendemos lo que queremos. Y desde la época de la revolución, del Renacimiento,
mandaban a los hijos, ¿te acuerdas que decía, hijo, corre a aprender con el artesano? Leonardo da Vinci lo mandaron al taller de Verrocchio. Los aprendices. Y Verrocchio lo tuvo a los 14 años de Leonardo como aprendiz. Y ahí aprendes de alguien que sí domina la habilidad. Entonces, en esencia, esta metodología que promovemos es que el que domina, pero primero tienes que demostrarme que lo dominas, puedes dar en amistad, en vínculo pedagógico a otro. Y lo queremos de manera que ya rompemos la estructura de salón de clases. Es más, si un papá también domina la habilidad, puede entrar a la escuela a poder dar esa habilidad. La metodología se llama también en México Relación Tutora, y aquí ya se llegó a expandir en Argentina, en todo Mendoza, en Chile ya se empezó. Todo México, la parte rural ya lo está haciendo y está cambiando vidas de personas. Entonces creo que esa es la revolución del trato. ¿Qué pasa en mi cerebro si tú hablas conmigo y no me miras? O si yo hablo contigo, te pregunto algo y tú no me miras. Porque estás, por ejemplo, consultando el teléfono celular o cualquier otra cosa. Me distraigo. ¿Qué ocurre conmigo? Me distraigo, me aburro, porque todo humano necesita atención. Y eso de decir, profesor 1 a 30, que fue una concepción antigua de educación, todavía algunos creen que eso funciona, no puedes atender 1 a 30. O sea que, si no la atención a 30, 40, o sea, le darás un tipo de atención, pero la que llena más a la persona. Pero yo, profesor, alguien me dirá, yo no puedo atender a 40, ¿cómo haría? Es que es hora de que creas en el potencial de cada estudiante, de cuando domine algo, ayudar a su compañero. O sea, ¿te ha pasado alguna vez que un compañero te enseñó mejor algo que el docente? Sí, porque claro, le tenías más confianza. O sea, no sé por la confianza, la credibilidad, la simpatía. Así es. Y sobre todo que es alguien que tú puedes preguntarle sin miedo 3 veces. No entiendo todavía. En cambio, el docente, su rol cambia más bien a atender a ese compañero, observarlo de repente, a ver si está dándote bien ese contenido o esa información. Entonces, es tan simple como eso. Bueno, está en todo el reino animal. Bueno, no sé si en todo el reino animal, pero en el reino animal más conocido eso existe completamente. Sí. Ejemplo, los chimpancés. Que dice que son nuestros primos hermanos. Ejemplo, los perros. Sí. Ahora que están de moda tener perros en las casas, tienes que prestarle una atención especial, tienes que mirar además al perro, porque el perro te mira a los ojos. Y también en los humanos, pero antes de la creación de la escuela, antes de que hubiera escuela, ¿cómo educábamos los humanos? Los humanos tenemos 100.000 años como especie, es decir, la escuela es una invención de 200 años, por casi 98.800 años hemos educado... Una anécdota mínima. A ver. En materia de evolución, una anécdota mínima. Hay un documental en Netflix, dicho sea de paso, hablando de esto. Están descubriendo en unas cuevas, unas cavernas dificilísimas de acceder a una especie de homínido distinto a nuestro ancestro. Pero han descubierto que este sujeto, este hombre o casi hombre o prehombre, etcétera, enterraba a sus muertos en esos lugares. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de cerebro tenía y qué tipo de sentimientos tenía para hacer una ceremonia mortuoria que consistía en trasladar el cadáver y bajar a una caverna peligrosísima para depositar el cadáver ahí? Ya han encontrado los cadáveres ahí. O sea, ya era un ser evolucionado, si bien no era todavía Homo sapiens, es lo que quieres decir. O sea, que ya hay muchos niveles de complejidad a nivel de efectos. Una gran complejidad. Sí. Probablemente ellos pensaban que este quizá era pre-religioso o religioso. Este cadáver estaba en tránsito hacia algo más. Y todavía no era Homo sapiens. No era Homo sapiens, ya no sabemos bien qué es, porque esto ha puesto en crisis, digamos, el concepto tradicional de Homo sapiens. Por eso tenemos que volver a nuestros orígenes, creo yo, al sentido común, como decía el gran Gilbert K. Chesterton, este gran periodista inglés. Y el sentido común es el menos común de los sentidos. Claro. Entonces, no era, es obvio, no es que no es obvio. O sea, vuelve al sentido como educamos antes. Se educaba 1 a 1, se educaba si quieres en grupos de 2. Iba alguien, le enseñabas algo, dominabas, mostrabas lo que dominabas y ya tenías el dominio. Entonces, como que hemos roto, en el afán de cuadricular todo, hemos roto ciertas cosas que eran naturales. Y cuando la naturaleza la deformas, se revela. ¿Qué empieza a ocurrir? El bullying, la tensión. Las escuelas son como espacios aprisionados. Y todo lo que está en olla a presión, tarde o temprano, explota. Y hace boom. Han encontrado los restos de uno de estos cadáveres, de esta cultura que te digo, empuñando un instrumento, una herramienta. Era una piedra afilada.
O sea que ya dominaban instrumentos, creación de El chimpancé, tú sabes herramientas. que maneja palitos, ¿no? El chimpancé maneja palitos para sacar las hormigas y comerse hormigas. Eso está probadísimo. Pero además en estos, parece que con esa misma herramienta estaban haciendo arte en la pared de la cueva. Increíble. El arte era 3 rayas, 4 rayas, pero eso ya era arte, eso ya era artificial, eso ya era cultural. Así es. Esa era la diferencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el cerebro humano, que ya data de mucho tiempo, es una máquina de aprender. No es alguien que está vacío, es alguien que No, ya no, no, mis claro. ancestros aprendían No, siempre. no, no. Es como una máquina voraz. Entonces, si yo cambio mi concepción del niño vacío a un ser que es una máquina, mi trabajo ya deja de ser te voy a dar esto. No, mi trabajo tiene que ser como facilito experiencias para que tú, que eres máquina imparable, puedas tener experiencias ricas de lo que a ti te interesa. Entonces, creo que ahí tenemos mucho vacío, mucha tarea todavía como sociedad, porque en esa tarea que digo que ya es más compleja de ver qué le interesa al joven, al chico, y vamos a darle lo que a él le apasiona, en función a lo que la comunidad también quiere, ya tienen que entrar toda la sociedad. Entonces, creemos que ahí sí es hora de cómo nos organizamos como sociedad, o de repente papás que dicen toman las calles, o sea, tenemos que plantear esa manera tan simple y de sentido común de empezar a aprender. Por ahí es donde creo que tenemos que ya entender la propuesta educativa hoy en día. Cuando tú hablas de estas cosas a estas comunidades rurales que tú visitas, ¿qué reacción tiene la gente? ¿Cómo te miran? A mí me sorprende lo bien que reciben estas pedagogías de sentido común. La pedagogía de la mirada, la pedagogía de la escucha, la pedagogía de estar para el otro siempre que haga falta. La gente lo dice, uno dirá, es algo nuevo, no, algo resuena en él, que él se da cuenta que lo que estaba haciendo no satisfacía. Muchos docentes, papás, hasta papás de colegios privados dicen, yo sé que este colegio no lo veo a mi hijo feliz, pero ¿dónde más voy a ir? O sea, no es un problema solo de colegios públicos, No, claro que es un no. problema de privados, y no hay una oferta de colegios que tengan esto tan simple que digo, pedagogía del trato, pedagogía de la mirada. Hasta los privados tienen esta crisis que tenemos que empezar a. Entonces la gente te dice, esto es lo que estaba buscando, que empieza a la semilla a crecer más rápidamente. Entonces estás cordialmente invitado, dentro de poco ya. Además, tenemos un encuentro ahorita con el 15, con la decana de la Universidad Católica o la vicedecana, para que vaya y un niño le enseñe temas a ella, a una decana. Van directoras de escuela profesional ¿En dónde va a ser eso? en el colegio Sasakawa, el OGL 1, que queda en Villa María. ¿Y qué niño va a ser ese? Cualquier niño, porque el niño ya los hemos entrenado en que ellos dominen lo que a ellos les interesa y luego ahora ellos enseñan. Hasta papás, tenemos ahora jornadas que el papá viene a aprender. Claro. Y otro día te podría ahí tener testimonios o que vengan los niños y papás. El papá dice, no sabía que mi hijo sabía esto y es algo que yo no me acordaba, tipo el fundamento del número pi. ¿Por qué pi? ¿Qué es pi? ¿Por qué existe? O tipo, ¿qué es el número? ¿Qué es el cero? ¿El cero existe o no existe? Son temas que parecen obvios, pero que son hasta matemáticas, es filosófico literalmente, pero el niño llega a dominarlo, un niño de 5º o 6º grado. Entonces, se vienen ahí cosas muy bonitas. Esto es realmente tan interesante. Roberto, otro día tenemos que hablar más sobre Así esto. es, ya Esto ese día muy, ya muy importante. vengo ya más preparado con imágenes y todo para hablarte de Claro la que sí. tutoría entre pares en el sur de Lima. Bueno, Roberto Barrientos, muchas gracias por la visita. Gracias por tu tiempo y a todos los televidentes. Y también. estamos en contacto. Disculpa por el cambio de identidad. Se aprende. Fue totalmente voluntario. No hay problema. Gracias nuevamente por todos Hasta ustedes. luego. Hoy día en Biografías, ¿a quién tenemos? A un personaje, yo lo entrevisté en Buenos Aires hace tanto tiempo, a este personaje, que me cantó La Flor de la Canela. ¿Dónde está esa cassette que yo hice mientras estaba cubriendo la guerra de las Malvinas? Dios mío.